Es verdad, tú eres el Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Esta frase es de Isaías 45:15 y versa sobre el diálogo que veremos hoy en esta obra de Nicolás de Cusa llamada De Deo Abscondito, es decir, sobre el Dios escondido. Esta es una obra que tiene la base de un diálogo entre un pagano y un cristiano, tal como Platón hubiese hecho en la República con su maestro Sócrates. ¿Será esta una verdadera obra de exhortación? La verdad es que aquí podemos ver plasmada una vez más la filosofía de Nicolás de Cusa con respecto al conocimiento, con respecto a la docta ignorancia nuevamente. Así que sin más dilación entonces vamos a ver esta importante obra que es cortita por lo demás. Es muy cortita y fue publicada en 1441. Sin más dilación entonces vamos allá. Bueno, la verdad es inaprensible. En el siguiente diálogo veremos las distintas concepciones de Dios por un pagano y un cristiano. En primer lugar, un pagano se encuentra con un cristiano y le pregunta: ¿por qué lloras de forma tan devota? Y el cristiano contesta: por Dios, de quien en realidad no tiene conocimiento. El pagano le vuelve a preguntar: ¿cómo es que adoras a algo que no conoces? Y el cristiano le responde que es por esto mismo que lo adora, porque no lo conoce. El pagano sorprendido agrega diciendo que es extraño que un hombre adore algo que no conoce. Pero el cristiano le responde que aún es más sorprendente aquel hombre que adora a un Dios del cual sí tiene conocimiento. Claro, aquí estamos hablando quizás como una crítica al paganismo, donde los dioses están representados en las figuras de la naturaleza o incluso con conceptos. Puede ser el dios del amor, el dios de la ira, etcétera, como usted lo pueda verificar. Pero luego añade el cristiano: quien pretenda conocer algo cuando en verdad nada puede ser conocido, me parece irracional. Y el cristiano se explica. Dice: quien dice conocer, entonces conoce la verdad. Posteriormente añade: la verdad no puede ser aprendida por sí misma. ¿Por qué? Porque aparte de la verdad en sí misma, no hay más verdad. Así como del círculo no existe otro círculo. Por lo tanto, la verdad es sólo aprehensible en sí misma, pues nada aparte de ella puede ser verdadero. Lo que es verdadero y todo lo demás es falso. Y el pagano queda con la duda y pregunta. Dice: ¿cómo es que sé que un hombre es un hombre y una piedra una piedra? ¿Cómo es que sé que un hombre es un hombre y una piedra una piedra? Y el cristiano responde que en efecto, el pagano o el hombre en general no tiene ningún conocimiento de aquellas cosas. Lo único que se tiene es una creencia de aquellas cosas, pero no un verdadero conocimiento. Esto es porque si se pregunta por la quiridad, es decir, por la esencia, tanto del hombre como de la piedra, sería imposible responder sobre ellas. La diferenciación entre el hombre y una piedra no ocurre por diferenciar sus esencias o sustancias, sino que deriva de sus accidentes. Ahí es donde podemos nosotros hablar sobre lo que es un hombre, lo que es una piedra,
con respecto a los accidentes de ellos. ¿Cómo sabemos? Los accidentes no son el conocimiento esencial de una cosa, sino que más bien son algo accesorio. Esos son los accidentes. Esto es la teoría de Aristóteles, por cierto. Está la esencia del hombre, aquello por lo cual el hombre es, pero también están los accidentes, que son aquellas cosas que son accesorias en el hombre. La medida, el peso, si tiene cosas que lo acompañan, como por ejemplo el pelo, la ropa, etcétera, si es pequeño o grande, todas esas cosas accidentales nosotros las podemos reconocer, las podemos ver, las podemos sentir, las podemos entender igual, porque podemos pensar, el hombre, bueno, es uno, ahí tenemos también una especie de accidente. En cambio, con la piedra también podríamos decir lo mismo, pero lo que podemos decir son solamente accidentes. Son solamente accidentes. No entendemos las cosas por su sustancia o su esencia, sino que por sus accidentes, así como las conocemos. Ahora, ¿quién puede ser realmente un conocedor?, dice el pagano. El cristiano responde que solo aquel que reconoce que no puede aprender la verdad. Solamente él, el que reconoce que no puede aprender la verdad, es un verdadero conocedor. Sin embargo, el pagano responde, el deseo de saber la verdad es lo que te trae aquí para orar. Dios no es nada ni es algo. El pagano pregunta al cristiano cuáles son las diferencias entre ambos. El cristiano dice que la diferencia radica en la oración. En efecto, los cristianos adoran una verdad que es Dios, una verdad eterna, única, intangible, incomprensible. En cambio, los paganos adoran una deidad que, si bien es eterna, no es única, es tangible a través de la realidad y además es comprensible. Claro, tenemos al dios del sol, al dios del bosque, al dios del frío, etcétera, como tenían la mayoría de los paganos. Luego el pagano pregunta, ¿y qué sabes sobre el Dios al que adoras? A lo que el cristiano responde, lo que sé es que todo lo que conozco no es Dios, y todo lo que concibo no es como Dios, porque Dios supera todo esto. Eso es lo que dice el cristiano. Pero de ser así, dice el pagano, entonces Dios no sería nada. Pero el cristiano dice que no es nada porque la nada tiene su propio nombre. Nada. El cristiano además agrega que tampoco es algo porque, como habíamos dicho anteriormente, es todo. Por lo tanto, no sería nada ni tampoco sería algo. Claro, porque, a ver, recordemos que Nicolás de Cusa entiende a Dios de forma negativa, lo que se llama la teología negativa. Dios es más fácil entender a Dios por aquello que no es. O sea, si usted dijera Dios es amor, bueno, nos quedamos cortos diciendo Dios es amor, porque también está la justicia. Bien, usted podría decir, ya, pero Dios entonces es amor, es justicia. Y nos seguiríamos quedando cortos porque tendríamos que decir, bueno, es bondad, es misericordia. Y así nos vamos a quedar siempre. Cuando nosotros afirmemos algo sobre Dios, nos vamos a quedar cortos. No va a ser suficiente para describirlo. Por lo tanto, es más fácil decir lo que Dios no es. Y así podríamos llegar a la naturaleza de Dios. Pero con esa teoría hay un problema muy grande. Porque imagínese que nosotros, perfecto, vamos tratando de hacer este ejercicio y vamos negando cada atributo que conozcamos. Bueno, Dios no es amor porque también es justicia, pero Dios no es amor y justicia porque también es misericordia, y así vamos yendo con todos, ¿no? Con todos los atributos, todas las palabras, si es que podemos definirlo en palabras, y vamos tratando de describir a Dios de manera negativa. Vamos a negar todo. Vamos a negar todo. ¿Y con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué característica nos vamos a quedar? Con ninguna. Entonces, esta descripción quedaría en nada, y bien podríamos decir, bueno, entonces no estamos describiendo nada, nos estamos refiriendo a la nada, o sea, Dios en nada. Eso sería las consecuencias de seguir un camino negativo. Porque además, muchachos,
¿Cuál es la diferencia de decir algo es nada y algo no existe? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pareciera ser, por lo menos para el pagano, que no hay ninguna diferencia entre decir esto es nada o no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el cristiano nos trata de explicar que Dios a la vez es algo, porque si no, no podríamos referir a ello. ¿Mm? No podríamos referirnos a ello. Incluso cuando dijésemos Dios no es, bueno, ya estamos diciendo algo que tiene características negativas, por cierto. No tiene ningún atributo, no se puede conocer, pero no se podría conocer por medio de accidentes. Entonces es algo, pero también es cierto que a la vez es nada. Es decir, Dios abarca esas dos dimensiones. No sería nada, ni tampoco sería algo. Y ahí el pagano señala inmediatamente que no tiene ningún punto aquella explicación. Dios va más allá de la nada o de algo, porque ordena que de la nada se produzca algo y que algo se vuelva nada. Claro, porque si Dios no pudiese hacer que algo surgiera de la nada, entonces tendríamos que decir que no es omnipotente. ¿Mm? Es absurdo que algo provenga de la nada, pero a la vez es cierto que si nosotros quitamos alguna característica a Dios, como la omnipotencia, bueno, no podríamos referirnos a un Dios. Entonces todos estos problemas, todas estas contradicciones, las tiene Dios. Las tiene Dios. ¿Es inefable o puede ser nombrado? ¿Puede Él ser nombrado?, pregunta el pagano. Nombrarlo sería poco, ya que Él es todas las cosas unidas, dice el cristiano. Es inefable, es decir, no se puede explicar con palabras, en el sentido de que su grandeza es tal que nombrarlo de una sola forma sería erróneo. Bajo ese respecto, el pagano dice entonces que es tanto inefable como también puede ser nombrado. Pero el cristiano argumenta que va más allá de cualquier contradicción. Es simplicidad, por lo que no puede estar de un lado o al otro. Está en los dos, dice el cristiano. Está en los dos lados, porque si no también tendríamos que negar su omnipotencia o su omnipresencia. Entonces, dice el pagano, no sería nada. A lo que el cristiano dice que es tanto la nada como la no nada, recordando que Dios es simplicidad y no contradicción. Sin embargo, el pagano luego pregunta si Dios es la causa del ser y del no ser. A lo que el cristiano responde negativamente. Pero ¿y cómo se entiende esto? El cristiano dice que no es simplemente la causa de los seres, sino que además precede esta causa. Por lo tanto, no solo causa al ser y al no ser, sino que además precede a la misma causa. O sea, está en la simplicidad, está en la contradicción, en la no contradicción, etcétera. Está en todo Dios. Dios es como la vista. ¿Es Dios la verdad?, pregunta el pagano. A lo que el cristiano dice que no. En efecto, Dios precede incluso a la verdad. Pero ¿no es cierto que los cristianos llaman a su Dios? ¿Acaso cuando lo llaman dicen la verdad o la falsedad? El cristiano dice que ni lo uno ni lo otro. La palabra Dios es la similitud más próxima a la perfección. Deus deriva del griego antiguo theoro, que quiere decir yo veo. Dios sería como la vista. En efecto, por la vista podemos ver los colores, pero no podemos decir que la vista tiene un color. De hecho, la vista no tiene colores y sin embargo ve colores. En el reino de los colores no se puede ver nada más que colores, sin conocer ellos lo que la vista es, que no es un color. Por lo tanto, los hombres estamos en igual condición de aquello. El pagano por fin entiende la explicación dada por el cristiano y comprende que en el reino de lo compuesto, lo simple no puede ser encontrado, así como en el reino de los colores, la vista, y que Dios va más allá de lo que puede describirse o afirmarse. Esa entonces es la obra sobre el Dios escondido de 1441. Como podemos ver, esta es una obra
que nuevamente resalta este concepto de la docta ignorancia. Mientras más nosotros reconozcamos el límite de nuestro entendimiento con respecto a Dios, entonces estamos en el camino correcto. En realidad estamos conociendo a Dios. Puede sonar paradójico, pero claro, nosotros sabemos que Dios existe. El punto es que no podemos verlo con los ojos o sentirlo con cualquiera de los sentidos, sino que podemos intuir su presencia, podemos entenderla. Entonces eso es lo que nos quiere explicar Nicolás de Cusa. Eso es un docto ignorante, el que reconoce su ignorancia, el que reconoce sus límites. Mientras más tengamos en cuenta que la verdad nos es inaccesible, entonces más sabremos conforme a Dios. Debemos considerar entonces este texto como un escrito práctico de lo que es la docta ignorancia. Dios no es susceptible de contrarios, pues como es simple, dicha simplicidad precede a todo, es decir, a todo contrario y a todo ser. Pero dentro de él están los contrarios, ¿ya? Él no es contrario, pero dentro de él están los contrarios. Entonces, si nosotros pudiésemos decir, bueno, ¿para qué leímos? Porque podría preguntarse usted, entonces, ¿para qué leímos La Docta Ignorancia, que es una de sus primeras obras? Bueno, ahí está toda la explicación teórica de lo que quería decir Nicolás de Cusa, y este apéndice, bien podríamos decir, de Sobre el Dios Escondido, de Deo Abscondito, es una forma de explicarlo más brevemente y más prácticamente. Es una explicación para todos, por decirlo de alguna manera. Y así entonces terminamos con esta obra, muchachos. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que vean las últimas novedades. El grupo de WhatsApp está en la descripción del video. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.